Siempre es bueno mirar hacia el principio, donde comenzó alguna cosa, ¿cierto? Para poder llegar a entender en su profundidad el asunto al que estamos mirando. Y en el caso del cristianismo no es la excepción. Siempre debemos tomar en cuenta cómo fue que actuó, habló, predicó y se condujo la Iglesia Apostólica. Bueno, sabemos que estuvo sujeta a mucha persecución, ¿cierto? Y fíjese usted que tomando distintos textos, encontré uno de un gran escritor muy conocido mundialmente llamado Paul Johnson, quien tiene bastantes libros. Uno de ellos es La Guerra de los Judíos, pero también hay otro que se llama El Cristianismo. Y en este libro, tomando en cuenta que Paul Johnson es un escritor de verdad, no como hay hoy en día escritores de tercera categoría que escriben simplemente de su solo pensamiento. Estamos hablando de un escritor de verdad. Paul Johnson es ampliamente reconocido a nivel mundial como escritor. Él ya partió de este mundo y tengo entendido que él era católico y hizo una profunda investigación con respecto al tema del principio del cristianismo. Y eso es justamente lo que quiero tocar hoy día, un poquito, a ver, déjenme de ver aquí. Como dije, Paul Johnson era un periodista, historiador, biográfico, escritor de discursos y novelista. Con respecto a cierta persecución, procedo a leer unos extractos de su texto del libro de El Cristianismo, donde dice que los persecutores justificó la persecución contra los cristianos, arguyendo que era peligroso conmover la mente inestable del hombre mediante el temor o lo supersticioso o lo divino. Además le desagradaba el obstinado espíritu de oposición de los cristianos. Por supuesto, los más tercos eran los miembros de los grupos revivalistas cristianos que hablaban en lenguas. Quiero hacer notar aquí, sé que en el ambiente cristiano hay cristianos que no validan las lenguas hoy en día, porque dice que se acabaron, pero tenemos en cuenta que la Biblia dice que sí, que las lenguas acabarán, pero cuando venga lo perfecto. Y eso es cuando venga Jesucristo, y Jesucristo todavía no ha venido. Y las lenguas obedecen a los dones que el Espíritu Santo le da a cada cristiano. Ahora bien, tomando en cuenta esta pelea que hay entre unos creen en las lenguas y otros no, ambos son cristianos. No se debe desmerecer ni tanto el uno ni el otro. Lo que quiero demostrar aquí es que aquí estoy leyendo a un escritor muy conexionado, muy conocido en el mundo. Este hombre era católico, no tiene nada que ver con las lenguas, no conocía las lenguas hasta que él investigó todo esto. Y él está diciendo aquí que a los que perseguían a la iglesia les desagradaba el terco comportamiento de los cristianos y sobre todo ese grupo que hablaba en lenguas. Prosigo con la lectura. La gran mayoría de los mártires primitivos fueron cristianos de un tipo que la iglesia después calificaría en la categoría de herejes. Fíjese usted muy bien, la gran mayoría de los mártires primitivos cristianos son del tipo de que la misma iglesia le daría el letrerito de hereje. Los primeros relatos acerca de los mártires reflejan no solo los martirólogos judíos como cabían esperar, sino una forma de literatura que se hace eco de la desafiante posición de los rebeldes griegos contra el dominio romano. Los llamados hechos de los mártires paganos
que sobreviven en fragmentos de papiros egipcios exaltan a los hombres que consiguen derrotar a sus perseguidores romanos y en el diálogo intelectual en general. Los cristianos no soportaron la persecución sistemática antes de la segunda mitad del siglo II. Los peores episodios fueron incidentes aislados, como sucedió, por ejemplo, en el Valle Ródano en el año 177. Eusebio, que cita pasajes de una carta contemporánea, no explica qué desencadenó este hecho atroz. La ocasión fue la reunión anual del verano de la religión con motivo del pago de los impuestos triviales. Eusebio dice que se difundieron rumores en el sentido de que los cristianos estaban comprometidos en festines caníbales y episodios de incesto, es decir, las antiguas versiones. Presionados, algunos servidores de los hogares cristianos testimoniaron en ese sentido. Lo que siguió fue algo parecido a un tumulto supervisado oficialmente. Quiero hacer notar que esta confusión que esta gente gentil tenía con respecto a los cristianos al decir que eran caníbales, se refería a que ellos oían que los cristianos comían el cuerpo de Cristo y tomaban la sangre de Jesucristo, haciendo referencia al pan sin levadura que se come en la Santa Cena y la tomada del vino, que es símbolo de la sangre de Jesucristo. La carta aquella habla de la cólera potente de los paganos, la masa entera del pueblo, una turba enfurecida. Muchos cristianos fueron torturados en la picota o en los calabozos. Sactus, diácono de Vienne, tuvo que soportar planchas al rojo vivo en los testículos. Su pobre cuerpo era una sola herida y una llaga, y había perdido la forma interior de un ser humano. Los cristianos que eran ciudadanos romanos fueron decapitados. Otros tuvieron que pasar frente a una hilera de látigos para entrar en el anfiteatro, después ante un público principalmente trivial que no estaba romanizado, fueron arrojados a las bestias. Se exhibieron las cabezas y los miembros de algunos cristianos. Los guardaron 6 días y luego los quemaron y arrojaron las cenizas al Ródano. También hubo interrogatorios y juicios regulares en presencia del prefecto Ricticus. Algunos cristianos evidentemente no estaban preparados y carecían de la formación y aún eran débiles y no pudieron soportar la presión. 3 fueron apóstatas, es decir, negaron a Jesucristo. Todo esto no parece incontrolado. Por ejemplo, una dama blandina fue la peor tratada, torturada desde el alba hasta la noche, hasta que sus torturadores estuvieron exhaustos y llenos de cansancio. Y ellos, los torturadores, se maravillaban porque ella aún respiraba. Después fue flagelada, asada en el sartén y finalmente metida en un canasto y arrojada a los toros salvajes que la mataron. Por supuesto, era una mística, era una profetisa. Si una de las razones por las cuales la Iglesia tachaba de herética a esta persona era su temor de provocar la persecución, puede afirmarse también que el Estado tendía a fortalecer la posición de los elementos ortodoxos en la Iglesia porque concentraba su salvajismo en los elementos opositores existentes en los cristianos. Bueno, ese es un pequeño extracto de este libro, El cristianismo, de Paul Johnson, y vemos aquí cómo este investigador, periodista, describe
algo de la persecución que los cristianos tuvieron que sufrir. Mi razón de mostrar este texto o parte de él es justamente para recordarle a los hermanos y a los amigos que nos escuchan que esta persecución, como usted pudo ver, muchos cristianos fueron torturados salvajemente y existieron, según los archivos encontrados, 3 personas que apostataron, es decir, negaron a Jesucristo. Bueno, toda esta persecución nos debe hacer a nosotros recordar que en un futuro muy próximo se va a volver a repetir, pero no va a tener comparación con las persecuciones hechas al principio, porque Jesús dijo que el sufrimiento que iba a haber en la gran tribulación era mucho más grande que todos los sufrimientos que han habido en la humanidad desde que la humanidad existe. De este extracto debemos sacar varias cosas. La primera, como estaba hablando sobre las lenguas, es que según este libro, la investigación que Paul Johnson hizo, los romanos le tenían miedo a los cristianos que hablaban en lenguas. Y la mayoría de los cristianos trataban a los cristianos que hablaban en lenguas como herejes o los miraban mal, porque al hablar en lengua atraían la persecución de los romanos. Les desagradaba que sus hermanos cristianos hablaran lenguas, porque al hablar en lenguas atraían la persecución de los romanos que le tenían miedo a los cristianos que hablaban en lenguas. Ahora, quiero hacer notar una cosa, no sé si usted se ha dado cuenta. Muchos cristianos que no creen en las lenguas para nuestros días, porque ellos no hablan en lenguas, no deben sentirse menos porque no hablan en lenguas. ¿Recuerda usted que el apóstol Pablo dijo claramente, ¿acaso todos hablan en lenguas? No, no todos hablan en lenguas. ¿Acaso todos hacen milagros? No, no todos hacen milagros. ¿Acaso tienen dones de sanidad o todos profetizan? No, todos no profetizan. El hecho de que usted no hable en lengua no quiere decir que usted no sea cristiano. El hecho de que usted no profetice no quiere decir que usted no sea cristiano. ¿Me entiende usted? Entonces no debería existir esa división. Ahora, con respecto, ¿por qué los romanos le tendrían miedo a los cristianos que hablan en lenguas? Porque son lenguas indescifrables. No son las lenguas que están hablando el libro de los Hechos cuando los cristianos hablaban las maravillas de Dios en distintas lenguas que se hablaban en aquel tiempo y que la gente que estaba ahí en esa ciudad reconocían que los cristianos estaban hablando en su lengua de sus países de donde ellos venían. Esas fueron lenguas, fueron idiomas que se hablaban en aquel tiempo. Pero también Pablo habla de lenguas inteligibles, lenguas que nadie entiende. Esas lenguas son las que le daban miedo a los romanos, porque los romanos eran altamente supersticiosos y les daba miedo esas lenguas. ¿Me entiende usted? No es que ellos hablaran en latín, porque los romanos hablaban latín. Tampoco no eran lenguas en griego, porque también el griego era altamente conocido en aquel tiempo. Ni hebreo, también el hebreo era conocido y parte del arameo también era conocido. Así que no eran lenguas de que se hablaran en aquel tiempo, eran lenguas indescifrables y los romanos le tenían miedo. Ahora, a lo que voy yo es la división que había en este asunto de los cristianos. Unos, la gran mayoría, miraba mal a los cristianos que hablaban en lengua, como dije anteriormente, porque estos atraían la persecución sobre ellos. O sea, ellos no querían ser perseguidos, no querían sufrir las consecuencias. ¿Me entiende usted? Ahora, más adelante, cuando ya se llegaba al año 300 después de Cristo, cuando ya, recordemos usted que el último de los apóstoles fue Juan, que murió ya de viejo, fue el único que murió de viejo, todos los otros 11 fueron asesinados, incluyendo a Pablo que también fue asesinado, y
aquí quiero hacer notar una cosa con respecto a nuestros amigos católicos que dicen que el Papa es sucesor de Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, porque era apóstol, no era Papa. No existe ese título de Papa en la iglesia cristiana. Es apóstol. Pedro era apóstol y lo nombró Jesucristo mismo. El apóstol Pedro, cuando murió, nadie lo reemplazó. Cuando el apóstol Pedro murió, ¿había otro apóstol vivo? Claro, mínimo, si usted quiere discutir, mínimo, estaba el apóstol Juan, el regalón de Jesús, estaba vivo. ¿Y por qué no lo reemplazó Juan en el supuesto? Porque eso no se hace. Eso no se hace en la iglesia cristiana. Cuando los apóstoles eran 12, era un número cerrado de 12. Y cuando moría uno no se reemplazaba. El único que fue reemplazado fue el puesto que ocupaba Judas Iscariote, que era del enemigo. De ahí se eligió a alguien que lo reemplazara y fueron 12, y de ahí cuando murió alguien no era reemplazado. Por eso cuando murió Pedro nadie lo reemplazó y quedó el único apóstol vivo, que era el apóstol Juan. Cuando llegó el año 300 recién comenzaron a surgir las primeras voces que querían formar lo que hoy día se conoce como la Iglesia Católica. Querían formar la Iglesia Católica. Gran parte de esos cristianos que miraban mal a los cristianos que hablaban en lengua, gran parte de esos pasaron a ser parte de la Iglesia Católica en el año 312, 313 después de Cristo. ¿Por qué? Por la supuesta conversión de Constantino, que nunca se convirtió al cristiano, entre paréntesis, y ese fue el primer papa, fue Constantino, el emperador romano que transformó su imperio en la Iglesia Católica que hoy conocemos. Ahora, usted deberá tomar en cuenta que estas palabras de este libro, escritas por el escritor Paul Johnson, él no es cristiano, no era cristiano, él era católico. Él no tenía conocimiento de las lenguas, sin embargo, se encontró con este asunto cuando él investigó, ¿me entiende usted? Por eso que yo le digo a los hermanos, no es bueno que usted no crea en las lenguas, no es bueno que usted luche contra los hermanos que hablan lenguas, porque los hermanos que hablan lenguas y los que no hablan son cristianos. Los cristianos que profetizan y los que no profetizan son cristianos. Los que tienen don de sanidad y los que no tienen don de sanidad, cristianos son. Somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Me entiende usted? Si usted tiene dudas con respecto a la lengua, las profecías, los dones que el Espíritu Santo le da a cada uno según le place al Espíritu Santo, vaya al principio. Busque documentos de los historiadores como Paul Johnson, como Josefo y otros más. Y usted se va a dar cuenta cómo empezó la iglesia. Usted se va a dar cuenta cómo hoy día se predican cosas que nunca la iglesia primitiva predicó. Cómo hoy día se pide plata a los cristianos que la iglesia primitiva nunca pidió. Bueno, quería hablar de este tema para que hacerlos pensar un poquito de cómo con el tiempo se van descalificando ciertas cosas, pero se van adoptando otras que son realmente malas. Les recuerdo muy bien, hace algún tiempo atrás en una reflexión hablé sobre los metodistas que habían tenido, ¿se acuerda usted? En marzo creo que fue, de este año 2025, donde tuvieron un cisma, se separaron los evangélicos de la iglesia metodista. Se separaron y en ese momento no manejaba la información, la cifra. Solamente en Estados Unidos creo que las distintas iglesias o los distintos ministerios de los cristianos metodistas son un total de 30.000. Imagínese usted, 30.000. Y la separación, justamente yo leyendo la noticia pensé que le acerté, solamente de los 30.000 metodistas, de los 30.000 ministerios, de los 30.000 solamente 3.000, mire usted, el 10% de todos los metodistas decidieron
seguir a Jesucristo conforme a lo que dice la Biblia. Todo el resto decidieron adoptar la Agenda 2030 o la agenda de estos satanistas que quieren gobernar el mundo, y decidieron casar personas del mismo sexo y todas esas barbaridades que hoy en día esos degenerados quieren meter en la sociedad. ¿Se da cuenta usted la cantidad? De 30.000, solamente 3.000 eran realmente hijos de Dios. Todo el resto que está ahí, la gran mayoría, estaban solamente haciendo religión y todavía siguen haciendo religión. Ahí tenemos una mirada, una mirada de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, hermano querido. Quiero recordarles que cuando Jesucristo, el Señor, resucitó, en una de las oportunidades donde Él se presentó delante de los cristianos, lo hizo en una oportunidad donde habían 500 cristianos, 500 cristianos vieron a Jesucristo resucitado ahí delante de ellos, lo escucharon, 500. Y poquitos días después, cuando los cristianos estaban esperando ser bautizados por el Espíritu Santo, solamente habían 120. ¿Dónde quedó el resto? Esos 500 que habían visto al Señor resucitado, ¿dónde quedaron? O sea que haberlo visto resucitado no era suficiente, y solamente habían 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en ese momento. ¿Se da cuenta la cantidad? De 500 baja solamente a 120. Casi 2000 años después, los cristianos metodistas, se dividen y nuevamente la gran mayoría de ellos cae bajo la apostasía, dejando a Jesucristo para seguir su religión pagana y mundana. Y solamente 3.000 decidieron seguir a Jesucristo. Algo muy parecido va a pasar cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Muchos, lamentablemente, no van a ser tomados por Jesucristo, porque no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le fortalece a usted para resistir todas las obras de Satanás. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Maranata.